Estamos en el estudio de la epístola de los Romanos. Hoy empezamos nuestra sexta clase, quiere decir que nos hemos visto con hoy 6 veces. Y quiero solamente recapitular lo que ha sido este recorrido y esta trayectoria para llegar hasta acá. En nuestra primera clase vimos de Romanos 1 al 17 y se llamó Introducción al libro de Romanos y el Evangelio, que es lo que sucede en la primera parte de la carta. En la segunda clase vimos un tema que se llama Todos necesitamos el Evangelio, de Romanos 1, 18 al 32, que se complementó en la tercera clase, de Romanos 2, 1 al 3, 20, con la parte 2 de Todos necesitamos el Evangelio. Acuérdense que esas dos enseñanzas estuvieron divididas en los paganos necesitan el Evangelio, los religiosos necesitan el Evangelio y todos necesitamos el Evangelio. Y luego en la cuarta clase vimos Romanos 3, 21 al 4, 25, la justificación parte 1, que se complementó con la anterior clase que tuvimos, la justificación parte 2 de Romanos 5, 1 al 11, y entonces hoy continuamos con la justificación parte 3. No necesita haber visto lo anterior para comprender lo que vamos a estudiar el día de hoy, pero recomiendo muchísimo que si hoy llegaron a esta clase, sea por internet o sea a este lugar, y no han visto las anteriores, pues visiten nuestro canal de YouTube y se encuentren con toda la serie, porque van a crecer muchísimo en su fe. Hoy es la justificación parte 3, estudiaremos de Romanos capítulo 5, del versículo 12 al 21. Para muchos teólogos, el grupo o el compendio de versículos más corto y más poderoso de toda la Biblia. Quiero decirle que si solo pudiéramos salvar un pedazo de la Biblia, podría ser Romanos 5 del 12 al 21 y tendríamos la esencia del Evangelio condensada en un fragmento como este. El pecado de muerte y el regalo de vida, quizás ese pudiera ser el título del mensaje de hoy. El pecado es la justificación, pero es el pecado de muerte y el regalo de vida, y ya van a entender por qué. Básicamente porque esta segunda parte de Romanos 5, que es lo que vamos a estudiar en el día de hoy, presenta una comparación entre lo que llamamos los dos Adanes. No sé si alguna vez han escuchado ese término, pero el primer Adán, el del huerto del Edén y el de la caída de la humanidad, Adán, y el segundo Adán, el del cielo y de la cruz, Jesucristo. Esto es lo que nos va a presentar Pablo en Romanos capítulo 5 y cierra perfectamente el tema de la justificación de una manera majestuosa, de una manera brillante, y creo que nos pone todo lo que necesitamos para entrar en el resto de la carta a partir de Romanos capítulo 6 en nuestra próxima clase. Déjenme leerles de la versión del mensaje para que todos estemos en contexto de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice así, Romanos 5 del 12 al 21, el título es El pecado que trajo muerte, el regalo de vida. Ustedes conocen la historia de cómo Adán terminó en el dilema en el que nos encontramos todos nosotros. Primero, el pecado, luego la muerte. Y nadie está exento ni del pecado ni de la muerte. Ese pecado interrumpió relaciones con Dios en todo sentido con todo el mundo. Pero el impacto de esta interrupción y su alcance no fue claro hasta que Dios se lo deletreó en detalle a Moisés. Así que la muerte, este gran abismo que nos separa de Dios, dominó el escenario desde Adán hasta Moisés. Aún aquellos que no pecaron precisamente como Adán lo hizo, al desobedecer un mandamiento específico de Dios, tuvieron que experimentar esta terminación de la vida, esta separación de Dios. Pero Adán, quien nos metió en esto, también apunta directamente hacia aquel quien nos sacará de esto. Sin embargo, el regalo que nos rescata no es exactamente paralelo al pecado que trajo muerte. Si el pecado de un hombre puso multitudes de personas en el abismo sin salida de la separación con Dios, solo piensen lo que el regalo de Dios derramado sobre un hombre, Jesucristo, hará. No hay comparación entre el pecado que trajo muerte y este generoso regalo que produce vida. El veredicto sobre ese pecado fue sentencia de muerte. El veredicto sobre los muchos pecados que vinieron después fue esta maravillosa sentencia de vida. Si la muerte tuvo tanto poder por medio del mal hecho por un hombre, pueden imaginarse la recuperación que la vida hace, la vida soberana, en aquel que agarra con ambas manos este amplio y extravagante regalo de vida, que pone todas las cosas en orden, que es
que ese único hombre Jesucristo provee? Acá lo pongo todo de manera resumida. Así como una persona hizo el mal, este es el resumen, todo lo que nos está diciendo, no desde Romanos 5, sino desde mucho atrás, desde que empezamos a hablar de la justificación en Romanos 3:21, acá lo pongo todo de manera resumida. Así como una persona hizo el mal y nos metió a todos en este problema con el pecado y la muerte, otra persona hizo el bien y nos sacó a todos del problema. Pero más que solo sacarnos del problema, nos trajo a la vida. Un hombre le dijo no a Dios y dejó a muchos otros en un mal estado. Un hombre le dijo sí a Dios y dejó a muchos otros en un buen estado. Qué maravilla el Evangelio. Sigue diciendo, lo único que todas estas leyes contra el pecado produjeron, está hablando de la ley de Moisés, fue más quebrantadores de la ley. Pero el pecado nunca tuvo y no tiene aún oportunidad alguna de competir con el agresivo perdón que nosotros llamamos gracia. Cuando de gracia contra pecado se trata, la gracia gana sobrada. Lo único que el pecado puede hacer es amenazarnos con muerte, y ese es el fin de todo. La gracia, debido a que Dios está poniendo todas las cosas en orden nuevamente por medio del Mesías, nos invita a la vida. Una vida que avanza una y otra vez, un mundo sin final. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por cierto, les pido que oren mucho por mí porque estoy en un proceso en el que probablemente me voy a comprometer con hacer la traducción de toda la Biblia al mensaje para América Latina con una editorial argentina que está queriendo patrocinar el proceso. Si lo sacamos adelante sería de mucha bendición para el cuerpo de Cristo porque este libro es absolutamente maravilloso. Pero bueno, eso es un paréntesis ahí. Señor, háblanos y gracias por tu palabra que es maravillosa. Te pido que tu verdad penetre los corazones el día de hoy en el nombre de Jesús. Déjeme presentarle el mapa de ruta de lo que vamos a ver hoy. Es decir, eso que acabamos de leer lo tengo dividido en 3 partes y básicamente esas son las 3 partes que vamos a estudiar hoy. Va a ser un estudio corto, pero poderosísimo y muy profundo. Lo primero es que vamos a ver lo que se llama la trayectoria del primer Adán. Así está dividido este libro, este compendio que acabamos de leer. La trayectoria del primer Adán, del versículo 12 al 14b. Luego del 14c al 17 vamos a ver la trayectoria del segundo Adán, específicamente las diferencias entre Adán y Cristo. Y terminaremos viendo la trayectoria del segundo Adán, pero ahora las similitudes entre Adán y Cristo del 18 al 21, y con eso terminamos nuestro estudio del día de hoy. Leamos de la Reina Valera, por favor. Entonces, la primera parte, que se llama la trayectoria del primer Adán, dice así, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. Eso lo voy a explicar perfectamente más adelante. Luego la trayectoria del segundo Adán, la diferencia entre Adán y Jesús. Y les leo, el cual es figura del que había de venir. Está hablando de Adán, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y terminamos con la trayectoria del segundo Adán y las similitudes entre Adán y Jesús. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, hermoso, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor
nuestro. Empecemos entonces a desenredar este asunto, el pecado y la muerte y la humanidad. Es la primera parte de la que quiero hablarles. La primera mitad del libro de Romanos concluye con una importante afirmación por parte de Pablo, que es: Cristo ha superado la barrera entre Dios y nosotros para que podamos tener la seguridad de alcanzar la gloria de Dios. Así terminamos la clase pasada. Lean eso nuevamente. Cristo superó la barrera entre Dios y nosotros para que podamos tener seguridad de alcanzar la gloria de Dios. Y ante esa afirmación, lo que tiene que hacer Pablo en el versículo 12, que es donde nos centramos en nuestro estudio el día de hoy, como suele hacerlo, es anticiparse a preguntas que pudieran nacer en el corazón de las personas que lo leen. Y esas preguntas pudieran ser, por ejemplo, ¿cómo es posible tal cosa considerando el inmenso poder del pecado y de la muerte en nuestro mundo? O sea, ¿cómo puedo yo tener garantizado que se quitó la barrera que había entre Dios y los hombres, y cómo puedo tener garantizada la gloria? Otra pregunta podría ser: ¿cómo puede ser que el sacrificio de una sola persona, por más noble que haya sido, pueda traer tantos beneficios a tantas personas? Y otra pregunta podría ser: ¿cómo puede una persona cambiar mi condición actual y además mi futuro eterno? Esas preguntas Pablo se las hace, pienso yo, y entonces empieza narrando Romanos capítulo 5, 12, y nos dice lo que ya acabamos de leer, donde él describe con muchísimo detalle cómo el sacrificio de Jesús pudo vencer el mal completamente y cambiar la historia de la humanidad. Déjeme leerle esta frase. Dice: en esta sección Pablo describe los efectos del pecado sobre la humanidad en un nivel de profundidad único y contrasta esto con el poder de la obra de Cristo, la cual puede tratar con el problema del pecado a todo nivel. Y presenta entonces 3 etapas de una reacción en cadena que se dio desde la creación hasta el tiempo de Cristo. Estas son 3 etapas que existen desde que fuimos creados hasta la venida de Jesús. No después de Jesús, sino hasta la venida de Jesús, hasta la época de Cristo. La primera etapa es que el pecado entró al mundo por un hombre, Adán. Guarde esa idea en su mente. El pecado entró al mundo por una persona. Luego, la muerte y el castigo entraron al mundo por el pecado. Una reacción en cadena. Y tercero, la muerte se propagó a todos los seres humanos por cuanto en Adán, vuelvo e insisto, todos pecaron, todos pecamos. No sé, pero a mí me saltó esta pregunta. ¿A qué se refería Pablo al decir que todos pecaron? ¿Cómo así que todos pecaron? ¿Cómo así que en Adán todos pecamos? No sé si se han hecho esa pregunta. No, yo no le estoy haciendo la pregunta, yo les estoy preguntando si se han hecho esa pregunta. Lo que Pablo está insinuando acá es que una sola acción que tuvo lugar en el pasado llevó a que todos los seres humanos fueran culpables de pecado. Además de eso, el sustantivo colectivo todos que está utilizando Pablo en su narrativa indica claramente que no se estaba refiriendo a que todos pecaron de manera continua e individual, aunque también. Piense que todos hemos pecado de manera continua e individual desde que nacimos, pero Pablo no se está refiriendo a ese pecado. Cuando Pablo dice por cuanto todos pecaron, no está diciendo que todos los seres humanos hemos pecado en algún momento de nuestras vidas. Está diciendo categóricamente que en Adán todos pecamos, que tú y yo estábamos representados por Adán. Y te voy a desenredar esa pita con algunos conceptos maravillosos que son fundamentales para entender la profundidad y la complejidad del Evangelio. Hablemos de Adán. Cata me tomó esa foto esta tarde en el balcón y pongámosle un poquito de risa. Hablemos de Adán. Eso que acabamos de decir implica que cuando Adán pecó, todos estuvimos representados en él. En otras palabras, cuando él pecó, tú y yo pecamos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. En Romanos 5, del 13 al 14, es demostrado claramente que Pablo está diciendo exactamente eso. Él señala que en los tiempos de Adán, entre Adán y Moisés, Dios no había entregado ley. Esto es importante. Y sin ley no se puede culpar de pecado. Por lo tanto, se demuestra que el pecado al que se refiere el versículo 2 es el pecado que todos cometimos. Te lo explico. Si no había ley, ¿cómo Pablo podía decir que ellos habían pecado? Es que Pablo no se estaba refiriendo a ese pecado. Pablo se estaba refiriendo al pecado que nos representaba en Adán. Voy a seguir desenredándolo ahorita. Con esto podemos concluir lo siguiente.
La muerte y la enfermedad reinan de la misma manera sobre gente buena que sobre gente mala, sobre los instruidos que sobre los ignorantes, sobre los bebés que sobre los adultos. Es un tema que le cuesta mucho a la gente comprender. Pero mire lo tan bonito, Antonia, que acaba de nacer, qué cosa tan hermosa, pero ¿cómo va a haber pecado en esa niña? Pues la Biblia dice y el Evangelio dice que en Adán todos nacemos pecadores porque todos estábamos representados en él. Lo que Pablo está diciendo es que la paga del pecado, que es la muerte, reina de forma universal como consecuencia del pecado individual. No del pecado individual, sino del original. Esto es tremendo porque entender que lo que nos lleva a nosotros a estar condenados desde nuestro nacimiento no es nuestro pecado individual y cotidiano, sino es el pecado original, nos lleva a entender por qué es tan importante poner nuestra fe en Jesucristo. Ahorita vamos a llegar allá. El problema es que la idea de que tú y yo pecamos representados por un hombre es una locura en una sociedad individualista como la nuestra. Nuestra sociedad occidental es una sociedad altamente individualista que no tiene un pensamiento colectivo. El pensamiento colectivo no es característico de nuestras sociedades occidentales. Y en una sociedad como la nuestra, donde cada persona funciona como una isla independiente, donde es un tema de sálvese quien pueda, donde cada uno por su cuenta, donde tú asciendes o desciendes como consecuencia de tus propias acciones y donde son tus decisiones por las que tú respondes y a mí poco me deben impactar tus decisiones y tus acciones porque vivimos como islas independientes. Comprender esta enseñanza del pecado original es muy difícil de digerirlo, pero es un tema de cosmovisión y es un tema de cultura y nosotros tenemos que entender el contexto en el que se escribe la Biblia y el contexto de la creación, el contexto en el que Dios establece las reglas del juego. El hecho de que nuestra sociedad se haya distanciado de estos conceptos de sociedad, de comunidad, no quiere decir que esto pierda relevancia y pierda valor. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que resetear nuestra forma de pensar para comprender cómo funciona la cosmovisión correcta desde la perspectiva de Dios. El enfoque bíblico es muy diferente a nuestra realidad independiente. Por muchos años hay sociedades y culturas que han abrazado esta idea de una solidaridad y de una comunidad, pero a nosotros realmente nos cuesta muchísimo comprenderlo porque nuestra sociedad está estructurada y está contemplada de una manera diferente. El concepto de solidaridad que plantea, escucha esto, el logro o el fracaso de un individuo como parte de un colectivo, es decir, tu fracaso me impacta, tus logros me impactan, mis fracasos te impactan, mis logros te impactan. Esa idea es absolutamente legítima desde la perspectiva de un Dios que crea al ser humano para relacionarse de forma comunitaria. Dios nos crea para vivir en comunidad. Entonces, esa idea de una sociedad solidaria no es muy difícil para entender, especialmente en las sociedades de Oriente, aún hoy en día. Pero en las sociedades de Occidente realmente es mucho más difícil. La filosofía y la teología se refieren a esta persona, a la persona que representa círculos relacionales como representante de pacto. Otro término es representante federal, lo podrían encontrar en algunos libros de teología y de filosofía. El representante federal, pero realmente quiere decir un representante de pacto. Es una persona que tiene una relación de pacto por medio de la cual representa o sustituye a otras. Moisés, por ejemplo, era un representante de pacto, ¿ya? Y es una persona que toma el lugar de los demás, toma la vocería. Sigue siendo de cierta forma en nuestras sociedades occidentales porque, por ejemplo, tenemos un presidente que nos representa, tenemos embajadores que nos representan, tenemos congresistas que nos representan, alcaldes que nos representan. Todavía sigue existiendo la idea de una persona que representa una sociedad y que sus acciones y sus decisiones nos impactan. Porque, por ejemplo, cuando va una persona a hacer un proceso de negociación en nombre y en representación de todo un país,
Lo que Él haga nos concierne y nos impacta. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, aún entendiendo entonces esto que les estoy diciendo, llegamos a decir, pero no es justo porque al presidente lo elegí yo, o por lo menos lo elegí el pueblo. A Adán no. Cierto que empiezan a existir esas desconexiones y pues vamos a ir, digamos, desenredando un poquito de esto, pero por eso pongo aquí que en nuestra sociedad occidental esto solo se da cuando de manera expresa y voluntaria decidimos entrar en esta dinámica relacional. Un abogado es un representante, cuando yo le doy un poder a alguien para que me represente, pero yo lo hago de una manera voluntaria e intencional. El problema que esto plantea es que en nuestra cultura occidental esto deja de ser un concepto válido o deja de ser un concepto cotidiano. Y el no haber decidido entrar en esa decisión de pacto con Adán nos hace a ti y a mí ver esto como una injusticia. O sea, a mí me parece injusto que el hecho de que yo no haya escogido a Adán como mi representante me perjudique cuando el man se peló. De alguna manera, fíjate que al pensar de esa manera, lo que estamos diciendo es, yo mismo debí tener el derecho a representarme a mí mismo en el jardín del Edén. Entonces yo te estoy llevando a que digas, sí, yo estoy de acuerdo con eso, solamente para decirte que si pensamos de esa manera, y esto todo sale de mi mente, la estructura de cómo te presento el Evangelio de esta manera, o sea, estoy contigo ahí sentado diciendo, sí, yo debí haber estado en el Edén, porque Dios no me creó a mí de primeras, ¿sí? Lo que estamos diciendo es, si nosotros hubiéramos creado a Adán, lo hubiéramos hecho mejor que él. Porque al decir, no es justo que Adán me haya representado, yo me debía haber representado a mí mismo. Lo que estoy diciendo es, Dios, te equivocaste, no debió haber sido Adán, debió haber sido yo. O también estamos diciendo, si yo hubiera podido escoger un representante, lo hubiera escogido mejor que Dios. O sea, Dios se equivocó en escoger al representante de la humanidad. O, ¿por qué no? Somos más sabios que Él, que Dios. Soy más sabio que Dios porque yo sí lo hubiera hecho bien. O nosotros pensamos que somos mejores que Adán, por ende mejores que otros. Porque si tú piensas que eres mejor que Adán, de inmediato estás queriendo decir que hay mejores que otros. Fue lo que Jesús hizo cuando Él le dijo, maestro bueno. Porque para este fariseo había personas buenas y personas malas. Y cuando Él decía, maestro bueno, es porque seguramente Él también se creía bueno, porque estás hablando conmigo, yo estoy hablando contigo. Y Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? No hay bueno ni aún uno, dice Jesús. ¿Ya? Lo que está queriendo decir a Jesús es, no categorices, todos están mal, todos están fregados. El único bueno es Dios. En ese orden de ideas, pensar que tú lo hubieras hecho mejor que Adán te pone en un lugar de fariseo, porque crees que eres mejor que los demás, o nos pone para no echar tanta piedra desde acá. Típicamente, las personas se molestan con la idea del representante de pacto porque se consideran mejor que otros, libres de prejuicio, libres de pecado, y son personas altamente individualistas. Sin embargo, esa locura de pensar que todos estábamos representados en Adán como nuestro representante de pacto, se puede volver una muy buena noticia. Y esto es lo chévere del Evangelio, que aunque a ti te cueste creerlo, aquí es donde te va a gustar creerlo. Porque si cada uno de nosotros tuviera que dar cuenta de sus propias acciones, como quisiera siendo el representante de pacto, esto implicaría que cada uno de nosotros tendría que salvarse también por su propia cuenta. O sea, si no aceptas haber sido representado por Adán, sino por ti mismo, perfecto, tampoco puedes ser representado por Cristo. Tienes que ser representado tú mismo. Y si nosotros nos representamos a nosotros mismos, como lo hemos visto claramente en capítulos anteriores, especialmente en Romanos 3:20, es imposible nosotros salvarnos por nuestras propias medios porque no podemos cumplir con las exigencias de la ley. Es por eso que la idea del representante de pacto abre las puertas para que, así como hemos sido representados por un hombre para el pecado que trajo muerte, pues qué maravilla, podemos ser representados por un hombre para ser justificados. No hay otra manera. Si la obediencia de un hombre nos perjudicó a todos, la obediencia de un hombre nos puede beneficiar a todos también. Y debido a que el mundo en el que vivimos es corporativo, así no lo querramos, a pesar de nuestra mentalidad de isla, al ser representados por una sola persona, que es Jesucristo, podemos estar tranquilos delante de Dios, pues Jesucristo nos brinda paz
y reconciliación. Una paz y reconciliación que el mundo no puede darnos. Entonces fíjate cómo es perfecto que aún en ese diseño de Dios de poner un representante que falló, Él estaba preparando el camino para un representante que no falló. Por eso dice que Adán era una figura de Cristo. Ahorita vamos a hablar entonces de Adán y Cristo, porque es necesario comprender tanto las diferencias como las similitudes, porque este es un terreno bien resbaloso. ¿Cómo así que Cristo y Adán son iguales? No, no son iguales. Lo que está diciendo Pablo es, Adán es tan solo una figura. Como dice en Colosenses, el apóstol Pablo dice que todas las cosas eran una sombra de lo que había de venir. Una sombra no permite ver con tanta claridad, pero apunta a que hay alguien que está produciendo esa sombra. La luz de Cristo se veía en la sombra de Adán. Entonces, Romanos 5:14 empieza diciendo que Adán es una figura de Cristo, pero entonces Pablo, como suele hacerlo, se anticipa a lo que muchos podrían pensar equivocadamente de este concepto y presenta entonces primero lo que no está queriendo decir con esto de Romanos 5 del 15 al 19. Y le voy a dar tres cosas en las que Adán y Cristo son diferentes. Tres cosas en las que Adán y Cristo son diferentes. La primera cosa o el primer aspecto en el que Adán y Cristo son diferentes son las motivaciones en el corazón detrás de las obras de cada uno. Las motivaciones del corazón de Cristo y las motivaciones del corazón de Adán son diametralmente opuestas. Por ejemplo, a la obra de Cristo Pablo le llama un don, y un don es un regalo gratuito, mientras que a la transgresión de Adán él le llama un acto consciente. Fíjese que Cristo nos da un regalo gratuito, Adán transgrede como un acto consciente. Lo de Cristo fue un acto de autosacrificio, mientras que lo de Adán fue un acto de autoexaltación. Jesús murió no solo en obediencia a Dios, sino por amor a nosotros. Adán quebrantó conscientemente la ley. Cristo cumplió voluntariamente la ley. Su motivación fue el amor por los demás. La motivación de Adán fue el amor propio. Diferencias importantes. Número 2, las consecuencias de las obras son diferentes. No solamente las motivaciones del corazón de Cristo y Adán fueron diferentes, sino las consecuencias de sus acciones como consecuencia de la motivación fueron distintas. Por ejemplo, la obra de Adán resultó en muerte y la de Cristo en vida. Esta es la primera de las consecuencias del pecado, muerte física. La consecuencia de la obra de Cristo deshace los efectos de la obra de Adán. La segunda consecuencia fue la condenación. La primera fue la muerte, la segunda fue la condenación. La primera es muerte física, la segunda es muerte eterna. La condenación tiene que ver con muerte eterna. La obra de Cristo nos trajo justificación, es decir, vida eterna. Aquí también la obra de Cristo deshace por completo la obra de Adán. Y la tercera consecuencia fue, dice Pablo, que reinó la muerte. Y fíjese que no dice Pablo después que la consecuencia de Cristo es que reinó la vida, sino es más bonito, dice que nosotros reinamos en vida. Me parece muy bonito porque primero Adán trae muerte, Cristo trae vida. Después Adán trae condenación, Cristo trae justificación. Y por último, reinado de muerte, y no es reinado de vida, sino que nosotros reinamos en vida. En otras palabras, nos da una posición de reyes y de sacerdotes. Es ahorita que nosotros podemos reinar con autoridad gracias a Cristo. No es la vida la que reina, es lo que te quiero decir. Antes reinaba la muerte, ahora no es que reine la vida, es que nosotros reinamos en la vida. Nosotros somos puestos como reyes en el sacrificio de Cristo. El poder de estas obras también es diferente, no solamente las motivaciones, no solamente las consecuencias, sino el poder también es diferente. Pablo quiere dejarnos la idea clara de que el impacto y el poder de las obras es muy diferente. El poder de Cristo es muy superior. Por eso dice, tanto en el versículo 15 como en el 17, cuanto más y mucho más, refiriéndose a las obras de Cristo. Y no debe caber entonces la menor duda en tu corazón y en mi corazón de que la obra de Cristo aplasta por completo las obras de Adán y sus consecuencias. Es un contraste entre pecado y gracia. Ese es el contraste que estamos viendo acá, que Peterson lo pone de una manera majestuosa al comienzo, hablando de la gracia. El pecado nos da lo merecido,
mientras que la gracia nos da infinitas veces más de lo inmerecido. ¿No te parece tremendo? El pecado te da lo merecido, la gracia te da infinitas veces lo inmerecido. Esas son las diferencias que hay entre Adán y Cristo: la motivación, las consecuencias y el poder de las obras o de las acciones. ¿En qué se parecen entonces Adán y Cristo? ¿Cuáles son las similitudes? Pues entendiendo las diferencias, viendo que Adán es figura de Cristo, básicamente se centra en esto. El poder es que ambas sustituyen y representan a la humanidad. Esta es la similitud. Ambas sustituyen y representan a la humanidad. O sea, ¿cuál es la similitud de Adán con Cristo? Que ambos son nuestros representantes de pacto. Pero hay una gran diferencia en esos dos representantes de pacto. Es que esto es demasiado importante, perdón. Esta diferencia es fundamental, ¿ya? Por eso lo tengo dentro de las diferencias. Si bien las similitudes tienen que ver con que ambos nos representan y nos sustituyen, la forma como somos representados y sustituidos sí cambia. Por ejemplo, en Adán, esto lo vamos a ver es en el capítulo 6, es decir, en la próxima clase. Pablo lo deja para el capítulo 6, pero yo tengo que anticiparlo porque si no quedamos fuera de contexto. En Adán, nosotros estamos unidos de manera física. Esto lo va a hablar Pablo en Romanos 6. Mientras que nuestra unión con Cristo es por la fe. En otras palabras, no tuvimos opción de elegir a Adán como nuestro representante, pero tenemos la opción de elegir a Cristo. Y yo me hacía esa pregunta. Te confieso algo. Llegué a pensar haciendo este estudio antes de llegar a este punto, llegué a pensar, pero si todos fuimos representados en Adán sin quererlo, ¿por qué no todos somos representados en Cristo sin quererlo? En otras palabras, ¿por qué aún la gente que no reconoce a Cristo no se salva si tampoco escogieron a Adán? Y la respuesta nos la va a dar Pablo en el capítulo 6. Por eso me vi en la necesidad de traerte por lo menos esta aclaración para que te aguantes hasta la próxima clase, porque es una pregunta tesa, ¿ya? Pero al final del día, por eso es que aunque no tomamos la decisión de ser representados por Adán, debemos tomar la decisión de ser representados por Cristo, porque Dios quiso que nuestra representación de Adán fuera física y nuestra representación de Cristo fuera por la fe. Por eso la Biblia dice 4 veces en Romanos, en Gálatas, en Habacuc y en Hebreos que el justo por la fe vivirá. Es el versículo que más se repite de manera igual en todas las escrituras. 4 veces dice el justo por la fe vivirá. Por eso mi primer tatuaje es yo camino por fe y lo tengo aquí en mi pierna izquierda. Así que si se quiere tatuar, ahora sí que me condenen porque esto queda limpio. El justo por la fe vivirá. Tengo que hacerlo reír porque si no, no me digieren todo esto. Entonces, las similitudes, no hablé de las similitudes. Básicamente, pues aclaramos las diferencias. Déjeme entonces presentarle también 3 similitudes. ¿Ya? Ya le mostré 3 diferencias, ahora le muestro 3 similitudes. La primera similitud es en Romanos 5:16, un solo pecado llevó a la condenación, el regalo de Cristo llevó a la justificación. Esa es la primera similitud, que así como un pecado me lleva a la condenación, el regalo o el don de Cristo me lleva a la justificación. La segunda similitud es que una transgresión causó la condenación, pero un acto de justicia produjo la justificación. Y el tercero es que la desobediencia de un solo hombre hizo de todos pecadores. La obediencia de un solo hombre traerá como consecuencia que todos serán constituidos justos. Y fíjese que el lenguaje es intencional. Y aquí en el 18 específicamente, la desobediencia de un solo hombre hizo, todos pecadores. Pero la obediencia de un solo hombre hace que todos serán constituidos justos. ¿Por qué? Porque el segundo sí depende de nuestra fe. Entonces hablemos de esa obediencia de un hombre, que es la obra de Cristo. Ya hablamos de la obra de Adán, que fue la desobediencia. En el 19 dice el apóstol Pablo que la motivación de Cristo fue amor por nosotros. Esto es bien hermoso porque es que esto muestra la naturaleza humana. Mira, Dios le dijo a Adán, mira esto, Dios le dijo a Adán,
si me obedeces, disfrutarás de bendición. Y no lo hizo. ¿Quién era el beneficiario de obedecer? Adán. Y no lo hizo. O sea, ni siquiera a Adán le dijeron: Adán, si no me obedeces, todo el resto de la humanidad va a caer en desgracia. Ni siquiera le dio esa visibilidad. Le dijo: si tú me obedeces, vas a ser bendecido. Y no lo hizo. Mientras que a Cristo se le pidió obedecer en vida y en muerte para que nosotros disfrutáramos bendición, y lo hizo. Adán, siendo el beneficiario de obedecer, no lo hizo. Cristo, no siendo el beneficiario de obedecer, lo hizo. La única motivación que te puede llevar a vivir de esa manera es el amor. No hay otra cosa. Por eso el poder más fuerte que hay, o la fuerza más poderosa que hay sobre nuestro universo, es el amor. Porque es lo único que te puede llevar a vivir y a sufrir por los demás, como lo hizo Jesucristo. Y de repente en toda esta narrativa, Pablo mete como un cortocircuito la ley. O sea, todo venía como el pecado original, el representante de pacto, Adán, las diferencias, las similitudes, el regalo de Cristo, y ¡prum!, mete la ley. Y a mí me parece demasiado interesante lo que pasa aquí en Romanos 5:20, porque yo creo que lo que Pablo está haciendo es anticipando a los opositores imaginarios que podrían estar pensando que la ley fue dada como una solución al problema de Adán. O sea, es que hoy en día eso pasa. Hoy en día hay personas que dicen que la solución al pecado original es la ley. Por eso hay personas que cumplen la ley. Por eso hay iglesias que predican la ley para que la cumplamos, porque creen que podemos ser justificados por las obras de la ley. Entonces Pablo, yo me imagino que Pablo mientras escribía se imaginaba los debates imaginarios, porque pues él no iba a tener esos debates que podrían surgir entre eso. Yo hoy pienso eso. Yo digo, cuando yo ponga esta prédica y la monte en YouTube, ¿qué comentarios me van a echar la próxima semana? Y empiezo y trato, como en la prédica, de anticiparme a esas discusiones. Algunos podrían pensar, por ejemplo, que Moisés es también un representante de pacto que viene a traer la solución del problema, pero eso no es real. Pablo realmente lo que hace es presentar la ley como una intervención para aumentar la transgresión. O sea, Pablo es un genio. Pablo introduce la ley y dice: y la ley, mis queridos, por si creían que esto era lo que nos iba a salvar, lo único que hace es que pone la cosa más peluda, la pone peor. ¿Por qué la pone peor? Piensa en esto. Porque si nosotros, o sea, si tú no crees en el pecado por representación de pacto, la ley lo que hace es fregarte, porque igual vas a pecar. Antes no había ley. Lo que dice Pablo es: entre Adán y Moisés no había ley. En otras palabras, si todas las personas que estaban entre Adán y Moisés creían que se iban a ir felices para el cielo, por así decirlo, porque nunca tuvieron una ley que los midiera y no creían estar representados en Adán, lo que está diciendo Pablo es: de aquí en adelante, con esta ley, nadie se salva. La ley lo que hizo fue aumentar la vara y aumentar el nivel de transgresión. En otras palabras, lo que yo veo que la ley hizo fue preparar el terreno para la gracia. Por eso dice: porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es por medio de la ley que se eliminan las excusas individualistas de aquellos que no quieren reconocer su responsabilidad por el pecado de Adán. En la ley todos podemos ver manifiesto nuestro propio pecado. Ya no hay excusa. Pero la transgresión que aumenta con la ley no es una transgresión que aumenta para muerte, sino para establecer el fundamento para la manifestación gloriosa de la gracia de Dios, una solución al problema del hombre. Y termina Pablo, y con esto termino yo también mi clase, porque me he dado cuenta que necesitamos hacer clases cortas para poderlas digerir completamente, con lo que yo llamo, realmente no soy yo el que lo llama de esa manera, fue un padre de la iglesia que se llama Tertuliano, pero yo como leo también lo llamo los dos ladrones. Esto le llaman el concepto de los dos ladrones, que tiene que ver todo con lo que estamos hablando en el libro de Romanos y especialmente de la justificación, y básicamente se fundamenta en que así como el Señor Jesucristo fue crucificado entre dos ladrones, la doctrina de la justificación es permanentemente crucificada entre dos
líneas o posturas heréticas o unas herejías contrarias, si quieres verlo de esa manera. Recuerda que una herejía es todo lo que se opone o contradice una doctrina o un dogma. ¿Saben cuál es la diferencia entre dogmas y doctrina? Bueno, la doctrina es un fundamento de la palabra de Dios, el dogma es un invento de los hombres, es un postulado que ponen los hombres que no necesariamente está fundamentado en la palabra de Dios. En este caso es una herejía porque sí se opone a una doctrina esencial de nuestra fe, que es la doctrina de la justificación. Y básicamente encontramos el Evangelio crucificado permanentemente junto a dos ladrones del Evangelio. Ya se los voy a presentar cuáles son. Pero antes de presentarles esos dos ladrones, necesito presentarles dos verdades fundamentales de nuestra fe. Columna vertebral de su fe, algo que no puede olvidarse nunca y que hace parte de nuestra doctrina básica y de nuestra doctrina fundamental y pues del Evangelio. Obviamente la primera es que Dios es santo. Esa es una realidad que no podemos negar. Dios es santo. Es por eso que nuestros pecados traen como consecuencia castigo. Si Dios no fuera santo, el pecado no tendría castigo. El Evangelio nos dice que somos más pecadores de lo que creemos. Es una realidad. Eso es parte fundamental de nuestra fe. ¿Qué hace el Evangelio? Te la pone oscura. Acuérdate cómo empezó Pablo, Romanos 1, 2, 3, fue mostrándonos que estábamos todos fregados. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3, 23, y están destituidos de la gloria de Dios. Olvidarse de esto, de que Dios es santo y que debe haber una consecuencia por nuestro pecado, nos lleva a una permisividad y a un libertinaje, y a esto se le conoce como la herejía del liberalismo. Hemos venido hablando de esto durante todas las conversaciones que hemos tenido en este estudio bíblico, y es el evangelio correcto. Se trata de un perfecto equilibrio en el centro de estas dos posturas, que son la postura del liberalismo y la postura del legalismo, que es la postura que surge a continuación como consecuencia de la otra verdad que no podemos negar, y es que Dios es misericordioso. Otros dicen, cambiarían eso por Dios es amor. Dios es amor. ¿Alguien hizo evangelismo explosivo? Dios es santo y tiene que castigar el pecado, pero Él también es amor y quiere bendecirnos, entonces soluciona en Cristo. Y siguen las 5 ramas de evangelismo explosivo. Algún día les enseño evangelismo explosivo. Bueno, se fundamenta en estas verdades, en que Dios es santo, pero Dios es misericordioso. Y el dilema de que Dios es santo y que Dios es misericordioso se resuelve perfectamente en el evangelio de Jesucristo. Por eso está en el medio. Entonces, Cristo ya se ocupó de nuestros pecados. El evangelio nos dice que en Cristo somos más aceptados de lo que creemos. Olvidarnos de esto conduce al legalismo. Entonces, fíjate que tenemos: Dios es santo, el evangelio dice que eres más pecador de lo que crees. Dios es misericordioso, el evangelio te dice que en Cristo somos más aceptados de lo que creemos. Si solamente tomáramos una de estas dos, nos vamos a ir a los extremos. Por eso permítanme, para terminar, mostrarles un cuadrito que preparé basado en algunos estudios de Timothy Keller que nos permiten perfectamente entonces cerrar nuestro mensaje del día de hoy. En el centro van a encontrar al evangelio y a los dos ladrones del evangelio a cada lado. Hagamos una autoevaluación en la medida en que yo avanzo durante estos por estos 8 puntos que les voy a presentar, de dónde estoy yo. ¿Será que soy un cristiano liberal? ¿Será que soy un cristiano legalista? ¿O será que soy un cristiano como debemos ser, cristiano evangélico, si quiere ponerlo de esa manera, aunque no me gusta ese término? Dice así: el evangelio te dice Dios es santo y es amor, el legalismo te dice Dios es santo, y el liberalismo te dice Dios es amor. Ojo, muchas comunidades levantándose hoy por acá, porque por años la iglesia se movió acá. Y acuérdense que la iglesia cristiana es pendular. Años de abuso, vienen los Juana de Arco de la nueva generación y se van para el otro lado. No. El éxito de una iglesia tiene que ser
¿Se acuerdan que yo les he hablado que el abuso lleva al desuso? Bueno, eso es acá. Este abuso puede llevar a este abuso. ¿Por qué? Porque si yo digo Dios es amor y solo digo Dios es amor, qué maravilla, hagamos lo que queramos, me vuelvo absolutamente liberal. Pero si yo digo Dios es santo, no, balance, equilibrio. Esto suena tonto, suena básico, pero es fundamental. Esto nos da la razón de ser de esta iglesia. Para eso existe Iglesia Viva, para enseñar, si quieren verlo de esa manera, para enseñarle al cuerpo de Cristo que se puede caminar en el centro, que no hay que estar en los extremos. Entonces, 2, el Evangelio dice, recibe la justicia perfecta de Dios. El legalismo te dice, gánate tu propia justicia. Y el liberalismo te dice, no necesitas ninguna justicia. O sea, no necesitas ser justificado, porque si Dios es amor, ¿para qué justificarse? Si Él es amor. Estos te dicen, como Dios es santo, tienes que justificarte por ti mismo. Y por eso los legalistas atacan tanto la conducta, el comportamiento, mientras que los liberales, haga lo que quiera, mi hermano. No pasa nada porque Dios nos ama. El centro es, tenemos que recibir la justicia que solamente viene de Dios. Pero esto sigue y se pone bueno. El legalismo dice, todo lo material es malo. Somos seres caídos, no aceptes placer físico. ¿Ya? El Evangelio, vámonos al liberalismo. Lo material es bueno, no somos seres caídos, Dios nos ama como somos y podemos satisfacer todos los apetitos físicos y ser libres. Y el Evangelio te dice, ojo, lo material es bueno, sin embargo somos seres caídos. El gozo físico es bueno, pero no todo nos conviene y debemos vivir sabiamente. Es un equilibrio. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Luego, aquí, el legalismo te dice, siéntete culpable. Si Dios es santo, tienes que ganarte su justicia, siéntete mal, siéntete culpable. El liberalismo te dice, aléjate de la culpa, convéncete a ti mismo de que estás bien. Y el Evangelio te dice, enfrenta la culpa, pero descansa en Cristo. Pecaste, te estás portando mal, no estás haciendo lo correcto. Enfrenta ese proceso de culpa. No dejes que venga condenación a tu vida, pero está bien sentir eso, para que eso te lleve a descansar en Cristo, que es el único que te puede justificar. Luego, el sexto, el quinto, arrepiéntete de tus pecados, dice el legalismo. El liberalismo dice, no te arrepientas de nada. Y el Evangelio dice, arrepiéntete de tus pecados y de tu justicia propia e hipocresía y fariseísmo. Esto es demasiado importante, porque solo arrepiéntete de tus pecados, y por eso es que caminamos así. El cuadro de Lucas, el fariseo y el publicano, fariseo y el pecador. ¿Qué decía el fariseo? Gracias porque no soy como este pecador. ¿Qué decía el publicano? Señor, ten piedad, ten misericordia, sé propicio a mí, pecador. Y acuérdense que el término propicio lo definimos en la tercera clase cuando hablamos de propiciación. Luego, la gente debe cambiar, y es sencillo hacerlo, dicen los legalistas. Por eso condenan, porque es que, ¿cómo es que sigues pecando? Si es fácil cambiar y tienes que cambiar. Luego el liberalismo dice, no tienes que cambiar porque Dios te ama y te acepta como eres. Por eso el ven tal cual eres que usamos tiene que trascender a ven tal cual eres, pero no te puedes quedar como eres. Y las iglesias liberales atacan dramáticamente esa segunda declaración. Porque ¿cómo así que le vamos a decir a la gente que cambie? Pero tenemos que cambiar, porque el que se encuentra con Cristo tiene que cambiar. Por eso el Evangelio dice, la gente puede cambiar, pero no hay soluciones sencillas. Es un proceso de vida. Esto es clave porque Filipenses 1:6 dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos y podemos cambiar, pero tenemos que entender que el proceso de cambio es un proceso de vida y que el indicador y la vara para el cambio no es la perfección, sino es el progreso.
porque perfectos nunca vamos a ser, pero sí tenemos que ser hoy mejores que ayer. Y por último, el pecado es el único problema de la gente, dicen los legalistas. Solo necesitamos evangelizar para que la gente deje de pecar. Luego, los liberales dicen, el pecado no es un problema. La iglesia solo debe hacer acción social y manifestar amor. O sea, no te metas con el pecado de la gente. Solo dales amor y solo haz acciones sociales y muéstrales a Cristo con tus acciones. En el centro tenemos que entender que el pecado afecta a los individuos y a los sistemas sociales y que nuestro llamado como iglesia es a evangelizar, sí, pero también actuar socialmente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, toda la narrativa, y solo escogí estas 8 porque podríamos seguir quizás con muchos más ejemplos, el evangelio es perfectamente balanceado y equilibrado. ¿Por qué? Porque se fundamenta en la realidad de que Dios es santo, pero Dios es absolutamente amoroso y no los podemos divorciar. Las dos cosas tienen que ser parte de nuestro estilo de vida, entender que vivimos con un Dios lleno de amor, pero que a la vez es absolutamente celoso y santo, y que nosotros tenemos que caminar en el centro cada día, sabiendo cómo manejamos esta ecuación, pues obviamente con el Espíritu Santo caminando en nosotros. Esa sería entonces nuestra clase para el día de hoy, la justificación parte 3, con la que cerramos la justificación, el pecado de muerte y el regalo de vida. ¿Cuál vamos a escoger? Pues el regalo de vida, obviamente, que viene dado por parte de Jesucristo. Dios los bendiga y abro a preguntas.